단순히 소개하는 게 아니고요. No simplemente va a ser un tiempo para presentar la historia o de las cosas que han acontecido con este grupo, 어떻게 세계복음화가 되고 있는지를 보여드릴 겁니다. sino vamos a enseñar cómo está aconteciendo la evangelización mundial. 굉장히 짧게 말씀을 드릴 건데 Y va a ser en realidad muy breve, 그래도 한 시간은 되지 않을까 싶습니다. quizás una hora. 이런 역사가 이제 이 칠레에도 그대로 일어날 겁니다. Y estas obras van a ocurrir en Chile de la misma forma. 대표적으로 쿠바 얘기를 좀 드릴 건데요. Y vamos a hablar un poco de Cuba como caso representativo. 쿠바에 저희가 5번 들어갔습니다. Entramos a Cuba 5 veces 아무도 아는 사람이 없었습니다. y no conocíamos a nadie. 아무도 아는 사람이 없는 상황에서 5번을 들어갔습니다. Y en una situación en donde no teníamos contactos, entramos como 5 veces. 쿠바는 종교 비자가 없으면 설교를 못 합니다. En Cuba, si uno no tiene visa religiosa, le es prohibido predicar. 그러니까 함부로 전도할 수도 없어요. Por eso no se podía siquiera evangelizar solo de una vez. Y tampoco conocíamos a alguien bien. 그렇게 해서 갔습니다. Así que fuimos en ese estado. 한번 들어가서 여러 교회를 방문하게 됐고 Y en una vez nosotros visitamos varias iglesias. 메시지를 전했는데 Y se compartió el mensaje. 은혜 받는 사람들은 많았습니다. Habían muchos que eran tocados. 하지만 지금 눈앞에는 여러분 같은 사람들은 안 보였습니다. Pero no habían personas como ustedes, los que están reunidos aquí. 저희가 빠져나오고 나서 Y después de venir de Cuba, 우리 메시지를 들었던 한 분한테 연락이 왔는데요. nos contactó una persona que había escuchado nuestro mensaje. 그냥 예비 신학생이었어요. Y él era alguien que se estaba preparando para ir al seminario teológico. 이 예비 신학생이 이 복음을 받고 현장에서 교회를 몇 개를 1년 동안 세웠습니다. Y él con este evangelio en el campo levantó algunas iglesias con este evangelio. 그리고 두 번째 들어갔을 때는 그 친구를 계속 도왔고요. En la segunda ocasión que nosotros fuimos a Cuba, lo seguimos ayudando a él. 세 번째 들어갔을 때 사람 한 명을 찾았어요. Pero en la tercera ocasión que entramos se encontró una persona, 목사님을 찾았는데 a un pastor. 어떤 교단의 선교 전도를 담당하고 있는 분이셨어요. Y era una persona que se encargaba del evangelismo y las misiones de una denominación. 신학교 교수고 Era también un profesor de teología. 굉장히 열심히 하시는 분이세요. Y era alguien muy esforzado. 23년 동안 교회를 80개 이상을 세우셨던 분이에요. Durante 26 años él ha levantado más de 80 iglesias. 물론 교회가 우리 칠레나 이런 교회처럼 대단하게 큰 건 아니지만 Claro, quizás no sean las iglesias grandes como las que se ven en Chile. 그래도 23년 동안 86개 교회를 세울 정도면 대단한 분이잖아요. Pero si durante más de 20 años se han levantado más de 80 iglesias, entonces en realidad es algo muy grande. 참여했습니다. Y él participó en una de nuestras conferencias. 메시지 은혜를 받은 겁니다. Y él fue impactado por este mensaje. 저를 찾아왔어요. Él me vino a buscar. 그리고 이분이 이렇게 고백했어요. Y él confesó de esta 나는 forma. 지난 20몇 년 동안 예수님을 주라고 소개했다. Durante más de 20 años había presentado a Jesús como Señor. 예수가 그리스도라는 사실을 몰랐다. Y no conocía la verdad que Jesús es el Cristo. 예수가 그리스도라는 사실을 몰랐기 때문에 못 전했다. Y debido a que no lo conocía de esta forma, no lo podía presentar de tal forma. 예수님에 대해서 얘기했는데 정확하게 못 전한 것이 너무너무 후회가 되고. Y entonces se arrepentía mucho de no poder haber hablado de Jesús de una forma precisa. 예수님을 십자가에 못 박았던 그런 군병과 같은 처참한 심정이다. Y él se sentía como uno de los soldados que habían crucificado a Jesús. 그렇게 얘기했어요. Eso es lo que confesaba. 이제부터 예수를 그리스도로 전하겠다. Y dijo, desde ahora voy a confesar que Jesús es el Cristo. 그 사람을 도왔습니다. Y se le ayudó un poco. 그리고 한 5개월인가 6개월 후에 네 번째 들어갔습니다. Y entonces dentro de 5 o 6 meses se entró en la cuarta vez. 이분은 그 사이에 우리가 전해줬던 많은 메시지들을 자기 걸로 소화하는 시간을 많이 가졌고. Durante ese tiempo él había digerido o asimilado el mensaje que nosotros habíamos compartido con él, tanto que ya era suyo 자기가 mismo. 가르치는 모든 신학생 앞에 사과를 했습니다. Y él se disculpó ante todos los estudiantes de teología a quienes él les había enseñado. 얘들에게 예수가 그리스도라고 소개하지 못해서 미안하다. Y dijo, me arrepiento y por favor perdónenme por no haberles presentado a Jesús como el Cristo. 신학생들 사이에 교수님들 사이에 이상한 사람이라고 따돌림을 받기 Y 시작했어요. entonces entre los estudiantes y entre los profesores empezaron a decir que él era una persona algo extraña, rara. 그럼에도 불구하고 그 몇 개월 동안 놀라운 일이 일어났어요. Pero a pesar de eso acontecieron grandes cosas durante esos meses. 처소를 마련한 교회가 10몇 개, Entonces había levantado más de 10 iglesias con una ubicación fija 교회당을 준비하고 있는 교회가 10몇 개. y también más de 10 que estaban preparando un lugar para ya sentarse como 그러니까 iglesia. 5, 6개월 만에 교회를 20몇 개를 세웠어요. Entonces en alrededor de 5 o 6 meses él había levantado más de como 20 그리고 iglesias. 더 놀라운 일이 일어났습니다. Y más impresionante aún 우리가 집회를 준비하고 있었는데 es que nosotros estábamos preparando una conferencia. 이분한테
집회 준비를 맡겼습니다. y le encargamos que se preparase una conferencia. 이분이 여러 교단의 사람들을 만났습니다. Él se encontró con personas de varias 그래서 denominaciones 알아들을 만한 사람들만 불러 모아서 집회를 준비했는데 y solo llamó a las personas que en realidad él sabía que lo iban a entender. 그 중에는 총회장도 있었고 Habían presidentes de denominaciones en ese grupo, habían personas que estaban en un consejo 21개 교단의 사람이 모여 있었어. y estaban reunidas personas de 21 denominaciones. 21개 교단의 De 사람. 21 denominaciones. 쿠바 기독교 역사상 10개 교단 이상이 모여서 집회한 적이 없었답니다. En la historia de Cuba no se habían reunido más de 10 denominaciones en un lugar, según lo que nos cuentan, 쿠바는 공산권이기 때문에 porque es un país comunista. 네, 21개 교단을 모아놓은 겁니다. Pero se habían reunido 21 denominaciones. 이분들과 집회를 했습니다. Se hizo una conferencia con ellos 21개 교단의 사람들이 다 뒤집어졌어요. y todos ellos fueron cambiados. 그래서 5번째 이제 들어갔을 때 Por eso en la quinta ocasión que 이 entramos 21개 교단의 사람들과 같이 집회를 준비했습니다. hicimos una conferencia junto con ellos de las 21 denominaciones y ellos prepararon la conferencia. 결과적으로 쿠바의 16개 주에 Y entonces como resultado en las 16 provincias de Cuba 정말 이 복을 가지고 우리 지역과 나라 살리기를 원한다는 어떤 이런 모임들이 서기 se 시작했고 empezaron a levantar grupos de personas que dijeron nosotros vamos a salvar a Cuba con este evangelio. 50개 교단 넘는 사람이 일어났어요. Y se levantaron personas de más de 50 denominaciones. 그 위에 계속 보고를 받고 있습니다. Y estamos recibiendo informes constantes de lo que ellos hacen. 계속 놀라운 일들이 벌어지고 Y siguen aconteciendo cosas muy impresionantes en cada ocasión. 구석구석에서 교단을 넘어서고 지역을 넘어서는 전도운동이 일어나요. En cada rincón están trascendiendo las denominaciones, trascendiendo las regiones y se está levantando un movimiento de evangelismo. 이제 칠레에 그런 일이 일어날 겁니다. En Chile esto también va a ocurrir. 모든 나라에 그런 일이 일어날 겁니다. Y en todos los países también va a 그리고 ocurrir. 나라가 나라를 돕는 일이 Y 벌어지고 los países se van a ayudar entre sí. 이 대륙이 한꺼번에 같이 일어나는 일이 벌어지고 Y también todo este continente se levantará en una vez. 그 일이 이제 칠레에서 일어나기를 위해서 여러분하고 이제 이 모임을 시작을 하는 겁니다. Y estamos teniendo esta reunión para que esta obra suceda aquí en Chile. 하나님께서 어떻게 행하셨는지를 얘기를 쭉 들을 겁니다. Entonces vamos a hablar un poco de cómo es que Dios nos ha venido guiando y haciendo esta obra. 통역 없이 이제 바로 이제 스페니쉬로 할 겁니다. Entonces será en español directamente. 이번 시간에는 깊이 들으시고요. 이게 확인하시고 Entonces pueden confirmarlo en este tiempo qué es lo que ha ocurrido. 그 다음 시간은 조금 자세하게 그럼 여러분들이 지금부터 어떻게 해야 될 건지에 대한 얘기를 제가 Y 드리겠습니다. durante el siguiente tiempo vamos a hablar entonces de cómo nosotros podemos empezar, cómo lo podemos aplicar. 딱 졸릴 시간입니다. Entonces ya estamos en la hora cúspide para poder tomar una siesta. 졸지 마시게. Así que por favor no tengan mucho sueño. Ok. Entonces, como se había mencionado anteriormente, como se había mencionado antes, entonces vamos a comenzar hablando un poco de lo que ha ocurrido en Cuba antes de hablar cronológicamente de algunos países que hemos visitado. Claro que no será posible poder hablarles de todas las cosas que han ocurrido. Bueno, no será posible hablarles de todas las cosas que han ocurrido exactamente porque es mucho lo que se ha hecho, pero vamos a empezar hablando de Cuba. Y esto, lo reiteramos, no es para presumir o no es para anunciarles que lo estamos haciendo bien, sino que es para verdaderamente testificar que Dios es quien ha venido moviendo las cosas y en cada país han ocurrido cosas que solamente pueden ser la obra de Dios. Así que con este trasfondo que se ha explicado ya acerca de Cuba, vamos a ver un pequeño video describiendo las cosas que han acontecido en esta última entrada a Cuba. No sé si alcanzan a ver hasta atrás. ¿Sí? El grupo no tenía contactos en Cuba al inicio. El único objetivo era encontrar al discípulo preparado para salvar a Cuba. Durante la tercera incursión en Cuba se encontraba una persona que reaccionó al evangelio. Arnold Siriaco Lara, director de evangelismo de la denominación nazarena, recibió este evangelio como respuesta de su vida. A pesar de su historial de levantar muchas iglesias, confesó que su predicación no había sido el evangelio de la Biblia. Me arrepentí y le pedí perdón al Señor. Y le di gracias por creer y se revelara a Jesús como el Cristo. Después de esta confesión, compartimos con el pastor Arnold que la evangelización mundial debía ocurrir en nuestros días y que se debía levantar como estandarte para salvar a toda Cuba. Doy muchas gracias al Señor por haber estado en esta conferencia. Sinceramente había predicado a Jesús durante mucho tiempo, pero nunca había presentado el mensaje de Jesús el Cristo. Había visto el Evangelio de
realmente, como decía Pablo, casi podía ser hasta anatema, pues estaba predicando otro evangelio que no era el evangelio verdadero, el evangelio de Jesús. El evangelio del cual revela a Jesús como el Cristo. Doy gracias a Dios por eso. Y ahora, a partir de este momento, comenzaré y continuaré a predicar este evangelio tan fácil de predicar y que podemos llevarlo entonces a toda Latinoamérica y a todo el mundo. Gracias, hermanos, por estar con nosotros y muchas bendiciones. Amén. Entonces regresamos a Cuba 4 meses después de este encuentro. El pastor Arnold nos informó de lo que había acontecido después de nuestra partida. Inició el evangelismo de la Biblia en su iglesia, que desarrolló cerca de 50 movimientos de la palabra, abriendo más de 20 iglesias e influenciando a más de 500 personas. Adicionalmente, el pastor Arnold compartió el evangelio de la Biblia con miembros de 21 denominaciones e invitó a una conferencia a aquellos que habían recibido esto como respuesta. Todos los invitados fueron cambiados profundamente con este evangelio y en una reunión final el grupo acordó iniciar verdaderamente el evangelismo de toda Cuba. Entonces ocurrió el evangelismo a nivel nacional en Cuba. Cuba cuenta con 16 provincias en las cuales el pastor Arnold buscó a los directores eclesiásticos para buscar a los discípulos que recibían el evangelio. Con esa base, se planeó buscar a los encargados para evangelizar a toda Cuba. Se planeó entrar a Cuba con los discípulos de toda Latinoamérica para tocar a cada provincia y encontrar un grupo de dignos en cada una. Sin embargo, el gobierno cubano presentó un cambio en el plan original de recorrer todas las provincias, por lo que solamente se permitió la movilización en el occidente del país. Por lo tanto, las personas de Cuba Oriental interesadas en el Evangelio se transportaron 13 horas para la capital, Habana. Una vez en el occidente de Cuba, Dios permitió que se empezase a buscar a los discípulos de Cuba. Una vez en La Habana, se desarrollaron conferencias para buscar al digno. Para nuestra vida. Amén. Amén. Aleluya. Révense a la Virgen. Jesús es el Cristo. Muchos eran conmovidos por el mensaje puro de la Biblia y mostraban una reacción favorable a toda la palabra predicada por los discípulos de Latinoamérica. Sin embargo, el interés del grupo no era solamente una buena asistencia, sino personas que realmente quisiesen salvar a Cuba con este evangelio de la Biblia. Debido a la abundancia de participantes, cada pastor latinoamericano se encontró con los creyentes que mostraban mayor interés para escuchar a cada persona y discernir si era una persona preparada por Dios para esta tarea. Lo que sí, esta es una revelación que viene a nuestra vida y por tanto tenemos que enseñarle a las personas lo que significa. Cuando la persona entiende. Y escuchamos lo que cada persona sentía para discernir quién era la persona preparada de Dios. Él es mi pastor, compartimos la misma visión, compartimos la misma motivación. Y es decir, acá que escuchamos en Miami al pastor, mi corazón es decir, sufrió un gran impacto. ¿Por qué razón? Y en esta búsqueda se extendió a todas las provincias de Cuba. Esta búsqueda se extendió por cada una de las regiones de Cuba, siempre teniendo la mirada en la persona que salvaría a Cuba. Y Dios permitió que en cada una de las 16 provincias el encuentro con los discípulos. En cada región, los discípulos que habrían de encargarse de la evangelización de su región reaccionaron fuertemente al evangelio de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Y se realizó un retiro final para los discípulos. Y los discípulos mismos se organizaron para ayudarse entre sí para evangelizar a Cuba. Pero necesita conocer a ese gran Jesús, el Cristo. Porque yo estoy dispuesto para llevar la palabra de Jesús el Cristo. Porque antes yo caminaba en la montaña, ahora que tengo la revelación, ahora que tengo la palabra, yo voy a morir por Jesús el Cristo. A mí me van a crucificar. Porque tengo que predicar Jesús el Cristo. Y entonces una persona fue preparada por Dios y fue utilizada para levantar a una nación y
ahora todos están predicando unánimes una verdad. Entonces, algo así es lo que ocurrió en Cuba. Esto fue lo que ocurrió en el transcurso de un mes, en donde se entró, pues como se dijo en el video, habían varias dificultades en cuanto se entró a Cuba, pero ya el Señor había preparado a través de una persona, este pastor Arnold Ciriaco Lara, todas las provincias para poder buscar y para poder encontrar a un discípulo, y en realidad lo que les hemos enseñado es muy poco, y en cada región se ha levantado un discípulo para poder evangelizar a toda Cuba, y hasta este momento ellos se encuentran haciéndolo. Y queremos hablar un poco de cómo Dios nos ha empezado a guiar, o cómo Dios nos empezó a guiar desde todo esto. Entonces vamos a hablar un poco acerca de unos 3 años aproximadamente de la historia que ha transcurrido, y vamos a hablar desde Miami. ¿Cómo empezó todo esto? El grupo coreano de pastores que durante más de 20 años había sido entrenado por Dios en cuanto a lo que es el evangelio de la Biblia y el evangelismo de la Biblia, empezó a orar durante un tiempo, ayunando, pidiendo guía de Dios, porque en un punto ya se sabía que esto no tenía que ser simplemente para una región, no simplemente para Corea, sino que todo el mundo necesitaba conocer el evangelio, y aferrándonos al pacto de la evangelización mundial, se tenía que iniciar, solo que no se sabía en dónde. Entonces se oró para que se pudiese determinar cuál es el estado de Estados Unidos, porque en ese tiempo se pensaba que en Estados Unidos era el tiempo en donde, o el lugar en donde mayormente se tenía que entrar. Entonces un grupo de pastores ayunó y oró, y la respuesta de Dios vino como Florida. Y en Florida habían 3 ciudades a las que había que entrar, y primeramente se entró a Miami. En Miami se empezaron a buscar personas, no había ningún contacto, era una entrada ciega, digámoslo así. Entonces se hicieron varios intentos, se fue a universidades, a hospitales, a incluso centros comerciales para poder repartir cartas a las personas, y había muchos que aceptaban, había muchos que se mostraban interesados, pero el interés del grupo era siempre quién es la persona que se va a encargar de salvar a Miami y a toda Estados Unidos y al mundo. Y en todo esto hubo un contacto, que es este pastor. Primeramente se encontró sabiendo que en Miami una gran cantidad de cubanos está viviendo allí en Miami, y entonces se pensó, bueno, si se quiere salvar Miami, puede ser que se necesite entrar con los cubanos, y se buscaron todo tipo de organizaciones y todo tipo de iglesias, pero no había iglesias cubanas, porque las iglesias en Miami son latinas, no son de una nacionalidad. Pero en todos estos contactos se llegó a una oficina que se llama EcoCuba, y aquí en esta oficina que ayuda a los cubanos o ayuda a las misiones cubanas, se compartió esto que nosotros veníamos haciendo, a compartir el evangelio de la Biblia para hacer la evangelización del mundo. El director de esta organización nos escuchó con mucho ímpetu, con mucho ánimo, pero la secretaria fue quien salió, y ella estaba llorando y derramando lágrimas, y cuando ella regresó a encontrarse con nosotros nos dijo, yo hablé con mi pastor, porque mi pastor estaba hablando de que no se estaba evangelizando en nuestro país. Entonces esto es exactamente lo que ustedes nos vienen a decir, y me gustaría que se encontrasen con ellos. Y nos encontramos con este pastor en Miami. A través de él nosotros pudimos tener varios encuentros, y él determinó que este evangelio verdaderamente es de la Biblia, y empezó a recibirnos y abrió la puerta para que compartiésemos con él. Entonces en Miami también ocurrió que una iglesia que anteriormente no podía hacer el evangelismo logró tener este mensaje, el cual se podía compartir. Entonces aquí es el encuentro en EcoCuba, y a través de esta puerta inicial en Miami se fueron abriendo varias otras puertas, de las cuales una es León, México. León es una región que es bastante católica, como de ahí viene el pastor Zacarías, quien está con nosotros allí, y es una región en donde es 95% católica, tengo entendido, y es tan católica que hasta el Papa mismo viene a quedarse aquí en León cuando visita México. Y en esta región nos conectamos con una iglesia que nos conectó a este pastor de Miami.
Y este es el pastor Roberto Cetina, quien estaba allí con nosotros. En este punto se realizó una conferencia de una semana con estos miembros para compartirles qué es el Evangelio de la Biblia. Y en realidad era una iglesia muy hermosa, pero nos dicen que ni siquiera no se había podido abrir una puerta del evangelismo en esta iglesia. El sábado de esta misma semana que se compartió, entonces se les envió a las personas a evangelizar en el campo, de acuerdo a lo que ellos habían recibido. Y entonces ocurrió esta obra siguiente. Entonces esto es uno de los grupos que salió a evangelizar. Aquí podemos ver en un hospital, todos los que están compartiendo aquí son personas de esta iglesia. Por ejemplo, aquí esta joven que está compartiendo y aquí la del fondo que está compartiendo. Digamos, aquí al fondo también hay un miembro de nuestro equipo y aquí este joven predicándole a todos ellos. Entonces eso es lo que empezó a ocurrir en uno de los grupos. Incluso ocurrió lo siguiente. Aquí está aceptando este hombre al Señor después de que estos niños le predicaron. Ellos tenían 8 años y 13 años en ese tiempo. Y aquí están ellos orando por él. Entonces, y le empieza a decir como el siguiente paso, ¿no? Entonces, esto fue lo que ocurrió en la primera incursión a México. Es decir, se desató un mover de evangelismo dentro de la iglesia. Y esto es lo que ocurrió la segunda vez. ¿Podía hablar con Adán y con Eva directamente? Como si estuvieran en un mundo. Cuando ellos desobedecen. Entonces, aquí lo voy a explicar. Esto es la segunda incursión, que fue después de un tiempo de esta primera incursión. Y lo que ocurrió fue que empezaron a desatarse estos movimientos de la palabra, lo cual no hemos explicado mucho a profundidad en Chile. Pero estas personas que empezaron a recibir a Jesús como el Cristo, empezaron a interesarse más y más. Entonces, una persona que había recibido este evangelio que Jesús es el Cristo, empezaba a visitar a estas personas una vez a la semana, por ejemplo. Y estas personas, recibiendo el evangelio que Jesús es el Cristo, cobraban vida. Y entonces, ¿qué es lo que ellos empezaban a hacer? Empezaban a invitar a miembros de la familia o amigos y a ellos a la misma reunión. Entonces, aquí es un ejemplo en donde en un par de meses se habían empezado a juntar alrededor de 16 personas de esta manera, empezando con una persona, y se les compartía constantemente este evangelio. Entonces, y algunos movimientos de la palabra sí empezaron a ocurrir en este tiempo en México. Y digamos, aquí es otro de estos lugares a donde fuimos invitados y otro de ellos. Entonces entramos a otra ciudad que se llama Irapuato, que vamos a describir brevemente. Aquí el pastor nos había pedido ayuda porque él nos había dicho que durante mucho tiempo él se había esforzado. Él tenía una gracia muy especial de parte de Dios, en donde él está en la Fuerza Aérea, su helicóptero había caído y solo él había sobrevivido del grupo. Entonces él empezaba a evangelizar en las escuelas, en los hospitales y en las cárceles, pero él sentía que no tenía un discípulo. Entonces se fue a compartir allí a este grupo también, más exactamente con los obreros, y también empezó a ocurrir esto. No le entendieron muy bien, ¿verdad? Pero lo que allí dijo fue que algo nació en ella, y ella era una persona que era muy echada de las iglesias, pero al recibir este evangelio ella se daba cuenta de que había que compartirlo. Ella empezó a compartir este evangelio y
cuando ella le compartió a 4 personas en la calle un sábado después de las conferencias, ellos hicieron como que la aceptaban y luego la rechazaron. Entonces ella se iba algo desanimada, pero a pesar de esto se subió a un bus y compartió a todo el bus, y entonces 10 personas aceptaron al Señor en ese momento, confesaba ella. Y ella decía, bueno, entonces yo me doy cuenta que los que están mal no son los que están afuera, sino que somos los que estamos dentro de la iglesia, porque aún pudiendo darles una respuesta no lo hacemos. Entonces eso era algo grande que ocurrió en México durante las primeras incursiones. Luego este pastor en Miami nos conectó con Guatemala, y estábamos aquí en Guatemala. Él nos había dicho inicialmente que hay una persona que es más preparada que yo, decía el pastor de Miami, para la evangelización mundial, y es un pastor que aquí vemos también a la par de nosotros. Él, bueno, nos contará un poco más directamente de lo que fue para él, pero compartimos en esta iglesia, se llama la iglesia Jireh. Y entonces pudimos tener la oportunidad de abrir un seminario con ellos, y el pastor Lenín también escuchó de una forma muy atenta, y luego nosotros tuvimos la oportunidad de compartir con él un poco más profundamente. Y entonces, ya que él está aquí, entonces vamos a dejar que él diga lo que fue su experiencia después de compartir, digamos, el esquema general. Pero él nos decía que él estaba muy impresionado y que la iglesia ahora no estaba saliendo a evangelizar, pero que él estaba muy agradecido por lo que se fue a compartir. Entonces, bueno, así tuvimos las reuniones con él. Y bueno, esto lo vamos a saltar ya que él está aquí. Entonces el pastor, después de unos meses, nosotros esa primera visita fue fue a principios de año, y entonces la siguiente visita fue en junio, más o menos. Entonces él nos había dicho que él había analizado toda la Biblia después de haberlo recibido, que en el momento de escucharlo él había apuntado todo y que se puso a analizar cada uno de los versículos y dijo, efectivamente sí, este es el mensaje de la Biblia. Y entonces él dijo, pues hay que empezar a compartirlo en otras naciones de Latinoamérica. Entonces, gracias al pastor Lenín, nosotros pudimos llegar a lo que es El Salvador y Nicaragua, de lo que hablaremos en un momento. Y entonces en esta estadía en Guatemala seguimos compartiendo con varias iglesias, muchas de las cuales fueron conectadas aparte, y otras de las cuales también pertenecen a ministerios Jireh bueno, están juntas, y se compartió siempre el mensaje que Jesús es el Cristo. Y bueno, son varias de las iglesias que tuvimos la oportunidad de visitar. Ahora, en Nicaragua, entonces gracias al pastor Lenín se abrió la puerta. Él está trabajando en una organización que se llama Alfalit, que también tiene una sede en Nicaragua, y entonces gracias a este contacto se entró a Nicaragua, y siempre con la mirada, ¿quién es el discípulo que va a poder salvar a Nicaragua? Y durante una semana aproximadamente fuimos a varias regiones a donde fuimos invitados y se compartió con varias iglesias. El pastor Lenín nos acompañó, por supuesto, y se encontraron con varios pastores quienes tenían un gran interés en lo que era el evangelismo. Otros estaban interesados en otras cosas, pero se compartió muy fuertemente. Y entonces el pastor Lenín se compartió con nosotros. Entonces él compartió de esta manera, y durante una semana muchos eran simpatizantes, otros eran muy tocados, pero no se encontraba a un discípulo que verdaderamente pudiese decir que este evangelio era lo que él iba a compartir y que se iba a dedicar a la evangelización de Nicaragua y el mundo. Pero en el último tiempo que tuvimos, nos encontramos con el contacto original del pastor Lenín, a quien no habíamos visto durante ese tiempo. Él se llama Aníbal García y es un abogado de profesión. Él es alguien que, a pesar de ser abogado, es alguien que conoce tanto de la Biblia como para enseñar teología a los pastores. Y él durante mucho tiempo fue a plantar iglesias. Y cuando compartimos con él en 30 minutos nada más, incluyendo la interpretación, él lo que dijo fue: en realidad yo siempre sentí que me faltó algo. Yo plantaba iglesias y ayudaba a las iglesias, pero siempre había algo que faltaba. Y yo creo que esto es
cuando vienen a Nicaragua de nuevo. Y así entonces nosotros pudimos encontrarnos con este pastor Aníbal, quien lo admitió y lo abrazó de una manera muy fuerte. Y desde este entonces él empezó a buscar grupos de personas y pastores que en realidad también fuesen a recibir esta palabra. La segunda incursión en Nicaragua fue así, preparada por el pastor Aníbal. Entonces nosotros entramos y compartimos principalmente con estos pastores, quienes eran grupos de personas que habían recibido este evangelio de una manera como una respuesta. Uno de ellos, el pastor Hugo, nos decía que él había estado orando por algo porque sabía que había una deficiencia, que faltaba algo en la iglesia, pero que esta es la respuesta a la oración que él buscaba. Y entonces se conformó un grupo muy sólido en Nicaragua para poder empezar a levantar a los discípulos, compartiendo el evangelio que Jesús es el Cristo de igual manera. Entonces aquí se entró en la iglesia también del pastor Aníbal, y pues entró el pastor que estaba con nosotros en Miami. Y por cuestiones de tiempo vamos a pasar ese video. Y aquí también pues pudimos encontrarnos con algunas estaciones de radio y pudimos hacer contactos. Por ejemplo, este pastor que se llama Osorno tuvo un gran interés en ese tiempo acerca de lo que es el evangelio, y él pues habló con nosotros durante un buen tiempo de esto. Y en cuanto a la iglesia del pastor Aníbal, lo que ocurrió fue que empezó a hacerse el evangelismo. Y era un grupo que ya estaba evangelizando, pero ellos nos decían que se sorprendían de cómo con este mensaje de la Biblia en 10, 5 o 3 minutos las personas habían entendido lo que es el evangelio realmente y estaban aceptando. En una de las ocasiones ocurrió que una persona entró a una clase en donde los niños estaban recibiendo una clase, y les dijo: permiso, ¿puedo compartirles del evangelio unos 5 minutos? Y él compartió 5 minutos en esta clase y nos contaba que todos habían recibido a Jesús como el Cristo en este tiempo. Entonces son algunas fotografías de lo que ocurrió en Nicaragua, y ahora este grupo en Nicaragua se encuentra moviéndose muy firmemente. En El Salvador fue otra puerta que pudimos tener gracias al pastor Lenín, y aquí en El Salvador se entró con contactos que más que nada tenían medios por la televisión o la radio. Entonces pues entramos por primera vez aquí y empezamos a dar conferencias, pero nuestro objetivo, como siempre, no era dar una conferencia, sino era buscar quién es la persona digna de poder salvar a todo El Salvador, quién en realidad hallaba como la respuesta de su vida el evangelio de la Biblia y estaba determinado a evangelizar a todo El Salvador. Visitamos alcaldes y también se fueron a estaciones de radios. Aquí él es el superintendente de las Asambleas de Dios, con quien tuvimos una visita, y él dijo: en realidad esto no es algo diferente de lo que yo creo, y por favor síganlo haciendo. Pero a pesar de todo esto, no encontrábamos a una persona que realmente fuese a tomar este mensaje en esta primera incursión. En la segunda incursión a El Salvador, entonces se empezaron a visitar de nuevo con otros contactos, y hasta se fue a la Universidad Cristiana a compartir con las personas, y incluso a otras regiones fuera de San Salvador. Y había ocurrido de todo, pero en un momento llegaron otras personas de una región distante, quienes dijeron: pues nosotros venimos a anunciar un evento nuestro. Originalmente ellos querían utilizar la conferencia que nosotros teníamos para anunciar uno de sus eventos, pero al escuchar el mensaje ellos dijeron: esto es diferente, esto es lo que El Salvador necesita. Y entonces pues reunimos a unas personas junto con ellos y les compartimos más exactamente este evangelio de la Biblia. Entonces aquí podemos ver a este grupo que había mostrado esta reacción, y entonces también nos encontramos con algunos alcaldes en ese tiempo. Y entonces vamos a ver un poco de lo que dijo esta persona. Bueno, quiero agradecerles ante todo en nombre de nuestro país, El Salvador, en nombre de Dios, a todos los hermanos de Corea que han hecho el esfuerzo, la lucha en todas las cosas, y de enviar a estos hombres de Dios. Queremos decirles que nuestro país, El Salvador, tiene el nombre de El Salvador, que es Cristo, y por eso creemos que Dios va a hacer mucho, y ha venido en el momento más oportuno, cuando nuestro país está en una crisis en todos los niveles, económicos, políticos, sociales. No hay solución, y es uno de los países más violentos del mundo, donde hay 20 asesinatos diarios. Y es por eso que hemos entendido Cristo en la respuesta,
que vamos a hacer el trabajo. No ha sido una tierra infértil, sino que ha venido una tierra fértil donde vamos a hacer esto para la gloria de Dios. Que Dios me los bendiga mucho. Les amamos. Entonces eso es lo que había ocurrido con él, y lo que él había recibido de forma fuerte es que en realidad solamente Cristo es la solución. Y entonces pues este pastor luego nos abrió otra puerta, pero vamos a hablar de eso en un momento. Entonces, anterior a eso, con Miami se habían abierto las puertas a la República Dominicana, porque en esta organización que ayuda a los misioneros cubanos con quienes nos conectamos por primera vez, después de escuchar todo lo que estaba ocurriendo, ya sea en México y en estos lugares, ellos se acercaron en alguna ocasión que el grupo visitó Miami y dijeron, pues estamos muy contentos de lo que ha ocurrido y me gustaría que ahora que ustedes son personas confiables, entonces pudiesen ustedes entrar a Cuba para poder dar algunos recursos a Cuba, porque ellos se dedicaban a hacer esto. Entonces las personas del grupo dijeron, pues en realidad nosotros sabemos que Cuba necesita más que recursos. No es tal vez dinero lo que necesita Cuba, no son Biblias, sino lo que necesita Cuba en este momento es el Evangelio de la Biblia. Y entonces estos miembros de la organización dijeron, bueno, está muy bien, pero ustedes no pueden entrar a Cuba solamente a predicar, porque esto sería algo que no es permitido por la ley. Así que lo que vamos a hacer es llamar a las personas de Cuba para la República Dominicana. Y entonces si van a la República Dominicana, estos pastores serán personas de diferentes denominaciones que puedan ejercer esta influencia. Y por favor vayan a entrenarles, páguenles el costo del viaje y todo, si es que lo pueden hacer. Y entonces el grupo accedió, y entonces se fue durante más o menos una semana para poder compartir en la República Dominicana lo que es este evangelio, y siempre con la mirada quién es aquella persona que va a salvar a Cuba. Y se compartió durante un buen tiempo, pero digamos este pastor fue quien nos dijo algo muy curioso. Él dijo, Cuba en este momento se está avivando, están creciendo las iglesias, pero esto es peligroso. ¿Por qué? Porque se están avivando con un evangelio. Ellos están creciendo con algo que no es el evangelio de la Biblia. Entonces, él es el que nos pidió favor que nosotros entrásemos a Cuba. Y entonces, en Cuba, pues, acabamos de hablar un poco de esto resumidamente, pero vamos a dar otra repasadita de esto. Aquí, esta es una iglesia en Cuba, entonces es una situación así muy difícil, pero a pesar de esto, se entró a Cuba buscando quién es el discípulo que realmente salvaría a Cuba. Esta es la iglesia más grande de la región, que se llama Las Tunas. Es una de estas iglesias en donde se reunieron todos los pastores y se dieron conferencias, y después de esto, ellos venían alabando. Entonces eso era lo que ellos hacían después de haber salido a compartir este evangelio. Y entonces se siguió buscando. Esto es ya la tercera entrada a Cuba. Y pues se había entrado a esta iglesia, a varias otras regiones, a poder buscar a quién es el discípulo que iba a salvar a Cuba. Y se encontraron algunas personas. Por ejemplo, él es el hombre de quienes les hablábamos anteriormente, el que se estaba preparando para entrar al seminario, se llama Héctor Barea. Y él nos contaba de las cosas que habían ocurrido cuando él recibió este evangelio y cuando él verdaderamente entendió que esta es la respuesta para salvar a Cuba. Él nos compartió unas fotos de lo que él hacía. Él subía a varios lugares que quizás no estén en el mapa ni en el camino, y él compartía este evangelio, la gente entregando a sus ídolos, como aquí lo decía. Y él nos enseñó un video de cómo las personas quemaban estos ídolos, como lo ven acá. Entonces, eso es lo que había ocurrido. Y también se encontró en esta ocasión al pastor Arnold, de quien ya hemos hablado un poco. Este pastor Arnold pues empezó a preparar las conferencias, como ya habíamos dicho, y él es alguien que había dicho, pues fui muy impactado por esto, y ahora en este momento él está fungiendo junto con Héctor para poder hacer la evangelización de toda Cuba.
Entonces, eso fue Cuba y esto ya es en 2015, ya llegamos a 2015. Y en Costa Rica, que es otra puerta que fue abierta por el pastor Lenin, fuimos a visitar y se abrieron varias conferencias. Lamentablemente, aunque hubo una reacción bastante favorable de algunas personas, no eran personas que realmente fuesen a dar la vida por el hecho de que Jesús es el Cristo. Okay. Pase, por favor. Sí, por favor, ingresen. Pase, no tenga pena. Bienvenido a la hora principal. Santiago, Hola, bendiciones. Por favor, tomen asiento atrás. 랑카구에서 오신 분들인가? Son Rancagua. 랑카구에서 오신 분들이라고 합니다. Pase, pastor. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bendiciones. ¿Cómo está? Mil disculpas por la hora, pero tengo presento de Santiago. Aquí hay un lugar todavía. Ok, entonces, bueno, para recapitular un poco para las personas que acaban de venir, estamos compartiendo cómo es que Dios ha venido guiando a este grupo con el Evangelio que Jesús es el Cristo. Nuestra intención ahora es poder, no es simplemente compartir la historia de lo que ha pasado, sino que enseñar cómo Dios es quien está moviendo las cosas para abrir toda Latinoamérica con este Evangelio que Jesús es el Cristo. Hemos hablado de que empezando desde Centroamérica se han venido abriendo las puertas, siempre mirada con quién es el discípulo que va a salvar a su respectivo país y a Latinoamérica, y que a través de los discípulos que han recibido este Evangelio que Jesús es el Cristo y que lo han hallado como la conclusión de fe, entonces se han empezado no solamente a dar los movimientos de evangelismo en cada una de las regiones respectivas de estos discípulos, sino también cómo ellos han sido puerta y también ha sido una conexión para ir encontrando a las demás personas que en otros países también van a dar fe de este evangelio de la Biblia. Entonces hemos venido a hablar hasta ahora de Colombia, y Colombia es un grupo que nosotros pudimos accesar gracias a los pastores salvadoreños. Estos pastores salvadoreños nos dijeron, hay una persona que conocemos en Colombia con quien nos gustaría que nosotros fuéramos. Y este pastor es el pastor Enrique Bermúdez. Y si ustedes han escuchado su mensaje, él menciona que en una estación de radio escuchó este mensaje. Esta es la estación de radio a la que nosotros fuimos, y originalmente las personas que estaban coordinando esto tenían como intención de que se anunciara simplemente el evento, pero en este tiempo, en alrededor de unos 30 minutos, se proclamó cuál es el evangelio de la Biblia, que Jesús es el Cristo, que significa que Él sea rey, profeta y sacerdote, que Él resuelve los problemas fundamentales del hombre y por ende en Él en realidad no hay problema y que Él es la solución para la humanidad. Y hasta ese entonces el pastor Enrique Bermúdez había estado más reacio a la situación, pero al escuchar este mensaje, en la hora de receso, él salió con nosotros y él nos dijo, si este mensaje no puede cambiar el mundo, nada más puede cambiar el mundo. Y entonces él desde este momento se afirmó como alguien que fue impactado por este mensaje. Nosotros estuvimos con su iglesia principalmente en estas incursiones a Colombia, y él en una de estas ocasiones se confesaba lo siguiente. Los problemas del hombre, solo Jesucristo puede darle salvación, puede transformar la vida y puede darle completa seguridad y completa herencia en el reino de los cielos. Aplaudamos la presencia del Señor. Entonces esto era como un poco después de que nosotros nos acabásemos de encontrar con él. Entonces con este pastor Enrique Bermúdez que dijo, yo quiero dar la vida por esto y quiero que toda Colombia sea evangelizada por esto, él decidió acompañarnos luego al siguiente país, que es Panamá. Entonces en Panamá, que también fue una puerta que nosotros tuvimos gracias a los hermanos de El Salvador, asistieron algunos hermanos de El Salvador para Panamá,
Pero lo curioso era que estos hermanos no habían escuchado el mensaje anteriormente, a pesar de estar en el grupo de la comitiva que estaba preparando una entrada ya para El Salvador. Y ellos tenían tanta curiosidad de qué es este evangelio, qué es este gran relajo, digámoslo así, para que vinieron a Panamá para poder escuchar de este mensaje. Y en pocas ocasiones ellos, por cuestiones de que no se había planeado bien el vuelo, solo tenían unas pocas oportunidades para escuchar este mensaje. Pero después de escuchar este mensaje, lo que nos confesó una pastora de este grupo es lo siguiente. Pero hoy fue revelado algo diferente, que básicamente cómo enseñar a Jesucristo como rey, como sacerdote, como profeta. Entonces, esto es lo que ella nos confesaba. En un poco tiempo ella había captado mucho de este mensaje, pero prosiguiendo con Panamá, pues se había compartido con un grupo muy extenso de muchos pastores. Aquí son quizás más de 250 pastores que se habían reunido aquí, y también líderes. Se había compartido el mensaje. El pastor Bermúdez en esta ocasión, a pesar de no haber tenido mucho tiempo de conocernos, logró compartir de lo que él había recibido, y nos decía lo siguiente. Que no es un método ni es un sistema, sino que es una vivencia. Como dijeron los apóstoles cuando los amenazaron que no podían hablar de Jesús allá en ese lugar, y ellos dijeron: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído, esa es otra cosa. Y dice que no cesaban en el templo y por las casas de enseñar que Jesús es el Cristo. Entonces, así es como compartió el pastor Bermúdez, y se encontraron algunas personas que mostraron algún interés, pero de ellos solo quizás uno era un pastor, y la mayoría eran personas que no tenían ese cargo. Entonces, aquí en este momento se reunieron algunas personas y se les compartió exactamente cómo salvar a Panamá. Sin embargo, nosotros vemos que estas personas, a pesar de haber sido tocadas, en realidad tenían una impresión diferente de este mensaje, hasta el punto en donde estas personas luego llegaron a quitarse del grupo, digámoslo así. El siguiente país fue El Salvador, en donde habíamos tenido ya varias incursiones. Y siempre la mirada fue: ¿quién es esta persona que va a ser preparado por Dios para creer que Jesús es el Cristo y se va a encargar de salvar a El Salvador? Ahora no estábamos hablando simplemente de una persona, sino el grupo de las personas que se iba a encargar de hacer esta obra por todo El Salvador. Y aquí también llegaron varias personas. El pastor Lenín estuvo con nosotros en esa ocasión, y se empezó a predicar esta verdad. Entonces aquí llegó la iglesia de Guatemala, que es notorio porque ellos ya estaban haciendo el movimiento de la palabra en Guatemala, y ellos estaban ahora yendo a otro país para poder compartir este evangelio y apoyar en cual sea la forma esta obra. Entonces se encontraron, pues se predicó bastante, digamos, en estas ocasiones, y la pastora Mabel fue confirmada como la persona que verdaderamente iba a dar su vida por esto. Y aquí nosotros vemos un poco de lo que ella confiesa. La única solución, Señor, que es Jesús el Cristo en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras finanzas, en nuestras casas, en esos negocios, en esta nación, la única respuesta se llama Jesucristo. Y lo siguiente. En predicar, el único mensaje que debemos de predicar, que Jesús es el Cristo. Entonces, esto es lo que ella había confesado después de no solamente haberlo recibido en Panamá, sino de profundizar en este tema en El Salvador. Y entonces, esto es lo que ocurrió en El Salvador en gran manera. Regresamos a Miami, en donde se tuvo un encuentro con otros pastores. Y de ellos nosotros podemos discernir que varios de ellos recibieron este mensaje de una gran manera. Y hablamos con varios de los pastores, y para ser breves, ¿verdad? Compartimos con muchos de ellos, y a través de estas personas se lograron abrir puertas para otras partes de Cuba también.
Entonces, esto por cuestión de un tiempo vamos a pasarlo. Y en México, que es otra de las regiones a donde nosotros pues ya habíamos entrado, ocurrió que la pastora Mabel nos visitó en México, así como el pastor Bermúdez había estado con nosotros en Panamá y El Salvador. La pastora Mabel también se animó a ingresar a México y ella compartió un mensaje en esta congregación a la que ya habíamos ido. Y entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que todas estas personas en la congregación, que si se acuerdan ya eran personas que evangelizaban y ya habían recibido el mensaje, lograron entenderlo con más claridad, avanzando más y más. Y no solo esto había ocurrido, sino que en esta ocasión se habían invitado a otros pastores de esta región, y aquí es donde por primera vez nos logramos encontrar con el pastor Fabián Zacarías, y entonces entre otros pastores, ¿no? Y esto es algo de lo que ocurrió en México. Entonces, brevemente, estos son algunos de los países significativos que nosotros hemos podido visitar. Y si les hablamos un poco de lo que ha ocurrido entonces en este año, se tuvo en enero una conferencia en Guatemala, en donde los pastores de todos estos lugares encontrados se juntaron para hablar de cómo es que estaba ocurriendo el evangelismo en cada uno de esos países. Por ejemplo, en Guatemala, cómo se había desplazado un grupo de personas que estaban en oración y que se estaban orando para poder abrir los demás departamentos de Guatemala, y cómo en algunos de estos departamentos ya se habían encontrado personas con respuestas. Por ejemplo, en Colombia, de cómo se había empezado a mover el pastor Bermúdez de una manera muy sólida en cada una de las regiones adyacentes a Colombia, y no solo las regiones adyacentes, sino también los miembros de su iglesia compartiendo este evangelio, tanto que hasta en otras ciudades habían venido para poder escuchar de este evangelio. El pastor Bermúdez también había logrado viajar hasta Venezuela para compartir este evangelio, en donde se abrió una puerta para Venezuela. También los pastores nicaragüenses que, como habían visto, habían obtenido la respuesta de su vida y habían empezado a distribuirse ya en varios lugares de Nicaragua para compartir este evangelio. El Salvador moviéndose muy fuerte con su grupo, y así varios países que nos empezaban a contar de cómo el evangelismo se había desarrollado, cómo el movimiento de la palabra estaba desplazándose no solo en torno a sus iglesias, sino encontrando a personas que realmente iban a entregar la vida porque Jesús es el Cristo. Entonces son algunos de los pocos países. Hemos visitado quizás algunos otros, y lo que nos gustaría pues poder hablar de toda esta síntesis de lo que ha ocurrido en unos años es que Dios, empezando desde una persona y con el mensaje de la Biblia correcto, que Jesús es el Cristo, y haciendo el evangelismo de la Biblia, que es la forma de poder hacer la evangelización mundial, ha venido guiándonos para encontrar a una persona, y que esta persona es la persona clave para poder hacer este evangelismo de su región y de todo el mundo. Así como Pablo se encontró con Lidia, con Jasón y Priscila de Aquila, nosotros hemos confirmado que en cada país hay una persona así, y que hay personas alrededor de ellos que a través de ellos van a recibir este evangelio, y que ellos no se van a limitar a una iglesia o a un país, sino que ellos van a velar para la gran comisión, que es la evangelización del mundo. Y entonces, como a través de este discípulo se conecta a otro discípulo, y a través de ellos se conecta a otro discípulo, y entonces se van formando estos grupos que se van ayudando entre sí. Y lo último que nosotros podemos ver que se ha hecho es el video de Cuba que les enseñamos inicialmente, de cómo a través de una persona toda Cuba prácticamente se ha levantado para compartir este evangelio. Ahora en este recorrido nosotros hemos estado por Brasil, Argentina y ahora Chile, haciendo esta obra, buscando a los discípulos para que estas personas, al entender que Jesús es el Cristo, puedan también desplazarse y también participar en esta gran corriente que no somos nosotros, sino es Dios quien está haciendo. Así que por este momento. 늦게 오신 분들이 쿠바에 대한 얘기를 모르시니까 내가 아까 얘기했던 그 쿠바에 대한 부분들을 요약해서 말씀을 드릴게요. Bueno, y para las personas que nos acompañaron un poco más tarde, les vamos a contar de Cuba, porque quizás se preguntan de esto. Cuba es un país al que nosotros hemos entrado 5 veces y se entró sin tener alguna conexión, sin tener algún enlace. Y en estas ocasiones siempre se buscó quién es la persona
digna, quién es la persona que realmente va a encargarse de evangelizar a toda Cuba. Y en la tercera entrada se encontró un hombre, el pastor Arnold Ciriaco Lara. Él es un pastor que se encargaba de la evangelización o del evangelismo y las misiones de una denominación entera, de todo el oriente del país. Y él es una persona que durante más de 20 años ha fundado más de 80 iglesias, un hombre con gran capacidad teológica, tanto como para enseñar en un seminario. Pero él, escuchando el mensaje que Jesús es el Cristo, llegó a confesar todo lo que yo sabía. Yo presentaba a Jesús como el Señor, como el Salvador, pero no como el Cristo. Yo no había visto el evangelio de esta manera. Y yo me sentía como uno de los soldados que habían crucificado a Jesús al escuchar este evangelio, porque ¿qué es lo que he venido predicando durante todo este tiempo? Y él decía, me arrepentí. Entonces este pastor Arnold, después de haber escuchado este evangelio, lo que empezó a hacer es analizar este evangelio y digerirlo como algo suyo, viendo cada predicación, confirmándolo con la Biblia. Y entonces, ¿qué empezó a hacer simultáneamente? Primero se disculpó con su iglesia y también con el seminario teológico en donde él enseñaba, porque él decía, yo les he predicado que algo que no es que Jesús es el Cristo, no les he predicado el evangelio de la Biblia. Y entonces algunos lo consideraron una persona muy extraña y que quizás había perdido la mente, pero al mismo tiempo que muchas personas lo empezaban a criticar, las personas de su iglesia y él mismo empezaban a cobrar vida, tanto que se le abrieron más de 20 iglesias durante 4 meses que él estaba compartiendo este evangelio, y se pudo influenciar a más de 500 personas durante un tiempo. Y no solo esto, no solo era en el término evangelístico, sino que él empezó a compartir con los líderes de cada denominación que él conocía, tanto hasta el punto en donde él había compartido con muchos y sabía quiénes ya estaban abiertos al mensaje, quiénes realmente estaban recibiéndolo. Y a ellos los invitó, eran personas de 21 denominaciones en total, para abrir una conferencia. Y cuando nosotros tuvimos la oportunidad de llegar a Cuba y compartir con ellos, todos ellos fueron impactados de gran forma. Y entonces, en una reunión final que se tuvo, dijeron, vamos a evangelizar a toda Cuba, vamos a encontrar a los dignos en cada provincia de Cuba. Y este febrero que pasó, se hizo esto. Durante un mes se fue a cada provincia, o se invitaron a personas de cada provincia para descubrir dentro de ellos quién es la persona digna que va a predicar que Jesús es de Cristo. Y en cada una de las provincias, en más de 50 denominaciones, se levantaron estas personas, grupos de personas dedicadas a evangelizar no solamente su región o no solamente su iglesia, sino toda Cuba y toda Latinoamérica. Entonces, ahora esto es lo que está sucediendo en Cuba, y estamos recibiendo informes muy a menudo de todas las cosas impresionantes que están ocurriendo en Cuba cuando se predica que Jesús es el Cristo. Amén. 약간 더우니까요. 잠시 쉬었다가 Como hace mucho calor, vamos a descansar un ratito. 이론을 얘기하는 게 아니고, pero no estamos hablando de algo de teoría. 전도를 통해서 세계복음을 완성할지, 그것도 여러분 삶을 통해서 할지에 대한 얘기를 깊게 할 겁니다. Sino vamos a hablar de cómo a través de el evangelismo vamos a cumplir la evangelización mundial en nuestros días, a través de nuestras vidas. 우리는 막연히 세계복음을 하고 싶다 이런 사람들이 아니고, no somos personas que abstractamente dicen queremos hacer la evangelización del mundo. 지금 하고 있고요. Sino lo estamos haciendo en este momento. 되어지고 있고, y esto está ocurriendo. 그런 그림을 펼쳐서 보여드릴 겁니다. Y entonces vamos a poder abrir un panorama para ver esto. 쿠바에서 있었던 일이 여러분에도 있을 뿐만 아니라, esto que ocurrió en Cuba no solamente ocurrirá con ustedes, 급속하게 서로 도우면서 중남미 전체가 영적으로 성장하는 일이 벌어질 겁니다. sino ocurrirá que cada uno se ayudará entre sí para que toda Latinoamérica pueda crecer de una gran manera. 이 바람이 그대로 모든 대륙에 갑니다. Y este viento fluirá también a todos los otros continentes. 우리 대의 세계복음을 끝낸다. para terminar la evangelización mundial en nuestros días. 요 얘기를 하고 있는 거예요. De esto estamos hablando. 좀 충분히 바람도 쉬었다가, así que si quieren pueden salir a poder enfriarse un poco. 3시 반에 시작하겠습니다. Y vamos a empezar a las 3:30. 예. 충분히 쉬시고, por favor descansen bastante 3시 반에 시작하겠습니다. para que empecemos a las 3:30. Que cuiden el asiento.